Juan Iribarz, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Bienvenido. tal? Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Tú dices, Juan, que eres ladrón de frases y de anécdotas, así sois los escritores, ¿no? Sin duda, uno tiene que tener los ojos abiertos, escuchar bien lo que le dice la gente y uno puede apropiarse con o sin permiso de frases, anécdotas y de multitud de historias que están en la calle y que si uno atiende perfectamente, pues lo que puede hacer luego es plasmarlo en alguna que otra publicación. Algo que puede hacer el escritor y no tanto el periodista, apropiarse de frases, ¿no? Y tanto, el periodista tiene que entrecomillar cuando se apropia de frases y la libertad que tiene el que se dedica pues, a escribir ficción, pues le da una mayor soltura a la hora de poder coger frases y por supuesto luego pues, moldearlas a su criterio, algo que es bastante distinto, como dices, del periodismo puro. Efectivamente. Juan, quinta novela. Quinta. ¿Y dónde has escuchado tú esta historia o cuál es el germen de esta historia de un encuentro entre el juez que condena a una persona y ese exconvicto se encuentra con el juez? ¿Dónde te basas o en qué te basas? Bueno, si nos pues, lo puedes contar, sí, hombre, claro. Es pura imaginación. A mí hubo un hecho que me llamó mucho la atención, que fue ver el deterioro físico que sufrió el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara. Yo vi en televisión unas imágenes suyas de archivo antes de morir, de cómo estaba un hombre sano, con su barba, su pelo, un hombre robusto, con buen color, y unas imágenes de la antesala de que lo que desgraciadamente sucedió, un hombre delgado, sin pelo, ojeroso, con muy mal color, y a mí eso me impactó. Y ese deterioro físico, pues lo que hice es trasladarlo al papel, a la novela Te condeno a vivir, para que uno de los dos personajes pues tomara esa condición física y a partir de ahí, pues con esa semilla, dejé que mi imaginación, documentación, pues fueran avanzando. Sí, el juez es quien tiene mal aspecto en esta novela. Sí, sin duda, porque es un enfermo terminal, recibe en su casa a un chef a domicilio y cuando llaman al timbre y mira por la mirilla se lleva una gran sorpresa, porque reconoce a la persona que metió 9 años en prisión, pero cuando el chef entonces está ya en su casa, pues no reconoce, no sabe ante quién está por ese deterioro físico. Entonces hay una desigualdad en cuanto a que uno sabe con quién está, el otro no, y eso pues da cierto interés, según me cuentan afortunadamente los lectores. ¿Qué dicen los lectores? Precisamente que cada vez son más y están tirando muchísimo de esta historia, ¿no? Que desde luego tiene muchos pilares a ello. Antes de comenzar la conversación hablaba también de la posibilidad de que uno de los ejes de la novela sea la reinserción. En parte es un eje, ¿no? Sí, sin duda. Una persona que ha estado en la cárcel, que ha estudiado Derecho en la cárcel y que por circunstancias de la vida ahora se dedica a ser cocinero a domicilio, da muestras de que ha habido una reinserción. Y eso yo lo he asumido después de haber hablado con gente que ha estado en la cárcel, con instituciones penitenciarias, etc. Entonces todos esos elementos a mí me han permitido pues, ir trufando el texto de anécdotas reales que le dan más verosimilitud a la trama y eso permite pues, que ese encuentro pues, verdaderamente pues, tenga cierto sentido y que las cosas vayan fluyendo y, como dices, pues, interesando a los lectores. Juan, es cierto que tras conocer seguramente y documentarte bien para esta obra tendrás una idea más clara, ¿no?, de las posibilidades de reinserción de algunas personas presas que vuelven a la libertad, ¿no? ¿Qué sensación tienes en relación con la reinserción, sobre todo en algunos delitos, ¿no? Últimamente, pues todos estamos pendientes precisamente de temas como los delitos de naturaleza sexual, que surge, por supuesto, ese debate, ¿no?, si la prisión permanente sí o no, si su revisión sí o no, si es posible reinsertar a un violador, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo no soy experto en derecho, pero vamos, desde mi sentido común, por definición, la reinserción es uno de los elementos del Estado de Derecho. Luego ya podríamos decir que esta frase tiene un asterisco y ese asterisco es pues, tener en cuenta que ante determinadas circunstancias sumamente graves, pues a lo mejor lo que hay que hacer es pararse a pensar y decidir si el equilibrio entre los hechos cometidos y lo que ha hecho pues, aquella persona, pues tienen que tomarse una decisión u otra. Bueno, comienza el libro con una frase
A ver si la recuerdan. Pero esta noche estrena Libertad un preso desde que no eres mi juez. ¿De quién es la frase? Hombre, la frase es de Joaquín Sabina, al que yo desde estas 170 y pico páginas le he querido rendir un homenaje, porque, como suelo decir yo, hoy en día que hay mucha música de garrafón, pues afortunadamente tenemos músicos con mayúsculas, y con este cantautor, a través de las letras de sus canciones e incluso de alguna pincelada como personaje en la novela, pues he querido tributarle el homenaje que se merece. La dama de las camelias, la de la inocencia, el gato pardo, son referencias de las que se habla en el prólogo de esta obra, Juan. Sin duda, un prólogo del que estoy bastante contento. Eduardo Torres Dulce es un referente en el mundo del derecho, también en el mundo de la cultura. Yo contacté con él, afortunadamente me dijo que le interesaba la trama, le mandé el manuscrito, me dijo que le había gustado mucho, y un par de meses después o tres, pues me mandó este generoso texto que es la antesala de la novela en sí. Háblanos un poco de los escenarios de la novela, porque en otras ocasiones has estado en Ujue, en Tafalla, en Pamplona, en otros puntos, ¿no?, de la geografía. ¿Podemos revelar algo de los escenarios? Sin duda. Aquí la verdad que es un único punto en el que sucede toda la trama, que es en la casa del juez. Llega el chef, llama al timbre, entra en la casa, entra en la cocina. Es una casa pues importante, a la que él no está acostumbrado porque él ha vivido en otro tipo de viviendas, al margen por supuesto que de la cárcel. Se enamora de la cocina y va recorriendo algunas de las estancias de la casa y le da bastante importancia, sobre todo conforme van avanzando las páginas y los capítulos, y va pues entendiendo el comportamiento de la persona a la que ha ido a cocinar, que no nos olvidemos que es Daniel Fuertes, el juez que, insisto, le condenó a esos años de prisión. Y un juez que lleva una vida, en parte anodina o cansada, probablemente, ¿no? El juez está ya pues en la recta final de su vida y se distrae como buenamente puede gracias al ventanal, que lo reflejo en la portada de la novela, y por supuesto a la música de Joaquín Sabina, que es un pilar importante para Daniel Fuertes, porque le hace muchísima compañía y es capaz de escuchar una misma canción pues varias veces, como cito al principio, como la canción Y sin embargo, que le vuelve loco. Bueno, es que la verdad, Joaquín Sabina, con sus textos, con esa universidad de la vida, ¿no?, que nos ha presentado a lo largo de toda su vida artística, ¿no, Juan? Sin duda, para mí es una persona que tiene muchísimo talento a la hora de componer, a la hora de escribir esas letras, y yo creo que, como decía anteriormente, se merecía tener ese papel, y yo tanto a la música como al cine le quería rendir una especie de homenaje. Y además de Joaquín Sabina, pues menciono Truman, que es una película que tiene cierto paralelismo con la historia personal del juez y que quería pues subrayar de alguna forma. Al final, ¿quién condena a vivir a quién? Bueno, pues eso lo tendrá que... Hay que leerlo, ¿no? Eso es, lo tendrá que desvelar el lector, y cuando haya terminado la última línea de la novela se dará cuenta de por qué se titula así este texto. Sí. Bueno, tú bebes también de fuentes jurídicas, porque tu entorno laboral precisamente son los libros de derecho, o el material de derecho, ¿no?, en una editorial como es Thomson Reuters. Sí, yo trabajo en lo que se conoce históricamente como la editorial Aranzadi. Por supuesto que uno tiene que tener rigor a la hora de escribir, y me he apoyado en instituciones penitenciarias. Han leído este libro 3 jueces, además de Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado, y yo lo que no quería es que hubiera meteduras de pata desde el punto de vista del rigor. Luego ya tengo una flexibilidad absoluta a la hora de crear lo que es la ficción como tal, y bueno, después del visto bueno y la bendición de los expertos, pues uno se queda muy tranquilo. Desde luego, ponerse en esa situación, ¿verdad?, de encontrarse al juez que a uno le ha condenado, tiene que ser algo muy especial. Si hubiera que describirlo bien, ¿cómo lo describirías, Juan? Yo lo describo, pero desde el otro lado, porque con una de las personas que hablé, que es juez en activo, le pregunté, ¿no?, de cara al interés que yo tenía en que se publicara y apareciera en el texto,
¿qué sensación tendrías si te cruzaras con una persona a la que has condenado? Y me dijo que en un túnel se encontró con la persona a la que había condenado por un delito serio. Sí. Y me dijo que pasó miedo, Y luego esta misma pregunta se la hice a un preso que ya ha dado cuenta de su condena y ya está en libertad sin ningún tipo de cargo después de haber pasado por prisión, y me dijo que se encontró al juez y que le miró con ciertos ojos de agradecimiento por haberle hecho pasar por donde pasó para luego ser la persona en la que se ha convertido. Interesante, ¿eh? Sí, desde luego, lección de vida también. Y muy enriquecedor para la vida, sin ¿Lo duda. presentarás en alguna cárcel? Pues mira, estoy en trámites, he hablado con cierto personal de instituciones penitenciarias en Pamplona, porque me gustaría que los presos que se encuentran ahí tuvieran la oportunidad de ver, aunque en la ficción, una reinserción, y de que vean que verdaderamente la ficción supera la realidad, pero en este caso puede ser la realidad, y como muchos presos estudian Derecho, por ejemplo, en prisión, que ellos puedan estudiar, reinsertarse y luego tener una vida normal, como le ocurre a César. Bueno, por última pincelada ya, Juan, te preguntamos, ¿hay alguna pequeña historia de amor en estas páginas? Bueno, pues hay un amor a la vida, hay un amor materno-filial, porque los dos personajes principales de la novela mencionan a su madre con un cariño tremendo y con ciertos paralelismos entre las vidas que llevan con ellos, y luego, por supuesto, también aparecen las parejas de los dos protagonistas en unos determinados momentos, contando algunas de sus vivencias. Bueno, pues las madres son importantísimas para todos nosotros, para el escritor que hoy nos acompaña también, sin porque duda. A tu madre le dedicas el libro. Hombre, eso vamos, va por descontado. Por su generosidad, sobre todo. Sí, sin duda, y porque la vuelvo loca cada vez que voy a sacar un libro, le hago que se lo lea, y si cambio una coma, le pido que se lo lea otra vez de nuevo. Elena Torreguitar. Elena Torreguitar es una tía mía. ¿Sí? Y que también le he vuelto loco con este texto antes de que saliera, y mi madre, que es Mari Carmen Sánchez Guado, pues por supuesto también estoy súper agradecido a todo lo que me ha atendido para que este libro pues tuviera ojos y cara.